Buenas noches, mi nombre es Luisa Mendoza, hago parte del curso de Movimientos Políticos. A continuación les quiero exponer acerca del caso el cual escogí, el cual fue estudiado, mi punto de vista y una breve interpretación y exposición acerca de él. A ver, el caso que escogí en la fase anterior es acerca del estudio del nuevo movimiento político que hoy encabeza el Gabinete del Senado y Cámara del Congreso de la República. Asimismo, como parte de ese movimiento y de ese partido es el presidente electo Gustavo Petro. Por eso es mi interés decirle que voy a hablar de este movimiento. El movimiento del cual estamos hablando, como lo pueden ver en la presentación, es el Pacto Histórico, que este nace de las peticiones del fin de la misma burocracia y que su análisis tiene trascendencia en el municipio el cual vivo, que es Sincelejo, debido a que su raíz familiar proviene de este municipio y por esa razón, pues lo escogí. Al hablar de este caso es importante que conozcan el pacto histórico. En primer lugar, porque es que este tuvo una trascendencia de una manera, más que fue rápida, pues salió un poco del bipartidismo y de la monotonía, que a esta coalición cabía aquí en Colombia. Es decir, o sea, el pacto histórico fue lanzado al pueblo como un reconocimiento sociopolítico el día 11 de febrero del 2021. Esto, pues mediante una rueda de prensa en la que pues estuvieron varias coaliciones entre tanto derecha, izquierda, centro y centro izquierda, que desde el 7 de agosto de 2022, como se ha dicho anteriormente, quedó en manos del presidente electo Gustavo Petro. Brevemente, desde el día 11 de febrero de 2021, se comenzó con este trabajo constante para lograr llegar a la presidencia. Sin embargo, como todo, ha tenido posiciones que lo han desestimado, pero como fue elegido por el pueblo, este prevalece y ha triunfado. Aquí, como podemos ver, el movimiento Pacto Histórico fue escogido más que todo para crear los cambios, las luchas que quieren Y lo vamos a analizar desde unas preguntas. En primer lugar, ¿cuáles elementos influyen en el origen del movimiento? Para responder esta pregunta, quiero decir que pues, el propósito de que naciera el pacto histórico era en fin de recuperar la paz, en fin de salir de aquella opresión política que había en el bipartidismo, tanto conservador, liberal, partidos de la U y Centro Democrático, y otros partidos que siempre habían quedado estar en el poder. Por esta razón nace este nuevo partido con la intención de que pudiera crear un partido para y del pueblo. Y por esto se llamó pacto histórico, un pacto que haría el pueblo con la política para que esto estuvieran en cuenta. Y más que todo, ese origen tuvo el origen de una coalición, de unas reuniones, de varios testigos de lo que hacía falta, de quejas, de peticiones y de problemáticas sociales que anteriormente se habían vivido. Como segunda pregunta tenemos, ¿cómo se puede escribir el movimiento? ¿Qué características tiene y quiénes lo ocupan? Como ya lo he dicho anteriormente y podemos analizarlo aquí, más que todas las características más importantes de este movimiento es que es un pacto que recupera la paz, que se conoce por la vida, porque puede recuperar la economía del país, porque este mismo es más excluyente y garantiza una protección de los derechos de los jóvenes. Asimismo, este se desarrolla en la unidad que necesita el país para que éste pueda prosperar y salir del bipartidismo, como lo he dicho anteriormente. Podemos ver una imagen donde su vicepresidenta, Francia Márquez, también es la primera vicepresidenta de raza negra que existe aquí en Colombia, que fue elegida. También, aunque hubo controversia por quienes lo conformaban. En primer lugar, Pedro, que es prácticamente el presidente, y por eso resaltamos la labor de Gustavo Petro. Pero asimismo, Petro se unió con otras coaliciones como Gustavo Bolívar, como fue Ribarrera, Armando Benavides, como fue Francia Márquez, que la eligió su vicepresidenta. Estos actores políticos conllevaron a que se reunieran y se pudieran hacer esta coalición. Pero actualmente es el presidente y líder del pacto histórico, Gustavo Petro, y vicepresidenta, Francia Márquez, sin destacar que su esposa, que aquí es donde entra el origen cincelejano, es Verónica Alcocer García, que fue nacida en Cincelejo, y aquí fue donde se muestra el interés mío por el cual resaltar la lucha de este pacto histórico que es conocido y es muy cercano al pueblo cincelejano. Entonces, si podemos decir, ¿qué tensiones hay, la tercera pregunta, entre el orden político existente y las demandas del movimiento elegido? Podemos establecer que
Las tensiones más que todos es porque como es un nuevo pacto, se creó unas oposiciones más que todo y más perseguidas por el centro y por el centro derecha o el centro democrático que viene siendo liderado o anteriormente por Álvaro Uribe Vélez. Esto es declarado oposición rotundamente. Más que todo, esas tensiones de esta oposición crearon brechas, por ejemplo, como anteriormente Ruy Barrera, que hace parte del pacto histórico, tenía problemáticas con el narco, este mismo y que fallas políticas, esto fue un punto de ataque para pacto histórico, que en su momento llegó a ponerlos nivelados en síntesis con el segundo precandidato Rodolfo, que en su momento se vio una grande diferencia entre ellos dos. Y más que todas esas tensiones pues estudiadas era por las oposiciones, porque no confiaban en el nuevo pacto, porque Petro en su momento había sido alcalde de Bogotá y había desarrollado malas ejecuciones. Como cuarta pregunta tenemos, ¿cuál planteamiento de los autores o autoras vistas en el curso han ayudado a comprender el caso analizado? Yo quiero resaltar a James Scott porque este autor, más que todo, nos habla mucho de la subordinación y del consentimiento. Y lo resalto porque él cita que el poder absoluto o la dominación total o el poder absoluto se va mucho en la acción colectiva. Y esto lo tengo en cuenta porque, es decir, la acción colectiva viene siendo el pueblo y el poder absoluto se cree que es el gobierno, pero en cuando el pueblo se manifiesta, aquí se cambian los papeles y el poder absoluto, el quien eligió el pacto histórico, ¿quién fue? Fue el pueblo y quedó a la subordinación de el pueblo para que éste fuera elegido. Por esta razón, también James habla acerca de la pregunta, pues una pregunta central que es, bajo su trabajo, entender pues las relaciones que hay entre los dominantes y los subordinados, que es muy relacionado a lo que digo anteriormente, porque los dominantes siempre ha sido el pueblo. Y como este se había dejado quitar el poder anteriormente y estaba el mismo bipartidismo, al momento de ser elegido por el pueblo, vuelve a ganar su ordenamiento, su parte dominante y queda al mando y queda arriba y como eligió al pacto histórico que era del pueblo, lo hizo ganar de un partido que no ha tenido tanta trascendencia y que no viene desde la historia, sino es un nuevo partido que nace de las problemáticas. Como quinta y última pregunta tenemos qué instrumento aplicó, cómo lo desarrolló y a qué grupos de ciudadanos se acercó y por qué. Bueno, al hablar de esto, podemos decir que el instrumento que yo publiqué fue la entrevista. Comencé, hice un bosquejo acerca de entrevistas que ha hecho Petro aquí en el municipio de Sincelejo y gracias a esto encontré su cercanía con el pueblo y por eso lo desarrollé porque al analizar sus orígenes junto con la esposa podemos darnos cuenta que el líder Gustavo Petro con Verónica Alcocer siendo esposa del presidente tuvo límites con el Caribe y con el departamento de Sucre, esto apoyando de manera positivamente el beneficio para todo el pueblo y entre nuevas problemáticas. Y esto se acercó a los ciudadanos, más que todo, porque en una de sus entrevistas lo primero que decía era, al consolidarse el pacto histórico, se desarrolla una temática en que todos quepamos y nadie sobra. Con esta frase termino mi exposición, mi breve explicación. Espero que hayan entendido un poco brevemente este recorrido. Muchas gracias. Espero que todos estén bien.